Yes, I'm afraid it's true, and I'm really sorry. After 13 years of making Wheeler Dealers, I'm now going to be leaving the show. Durante años, los fans se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué Ed China dejó realmente Wheeler Dealers? La versión oficial parecía demasiado ordenada, demasiado pulida. Nada de drama, solo diferencias creativas. Pero algo no cuadraba. La química era perfecta. El programa estaba en su mejor momento. De repente, él se fue. Ahora, después de 8 largos años, Ed China por fin ha confirmado por qué dejó Wheeler Dealers. En una entrevista reciente, publicada discretamente, reveló lo que muchos sospechaban desde siempre, y es más profundo de lo que nadie imaginaba. La edad dorada de Wheeler Dealers. Cuando Wheeler Dealers se estrenó silenciosamente en 2003, nadie esperaba que se convirtiera en un fenómeno global. No era llamativo, no gritaba para llamar la atención, no lo necesitaba. Eran solo dos tipos, uno comprando coches destrozados y el otro devolviéndoles la vida en un pequeño taller modesto, con baldosas de suelo que chirriaban y herramientas más viejas que algunos de los propios coches. Mike Brewer, el siempre entusiasta comprador y vendedor, y Ed China, el imponente y tranquilo mago de la ingeniería, formaban un dúo improbable pero inmediatamente entrañable. El formato inicial era refrescantemente simple. Mike buscaba coches usados asequibles con potencial, diamantes en bruto, y Ed hacía su magia en el garaje, guiando a los espectadores paso a paso por cada tuerca, tornillo, junta y panel reparado. No había tomas aéreas espectaculares, ni crescendos musicales dramáticos, ni menciones a patrocinadores, ni tomas en cámara lenta del humo de los neumáticos, solo mecánica honesta y una narrativa aún más honesta. El programa no intentaba ser sofisticado, y precisamente por eso funcionaba. En los primeros años, se hacía con un equipo mínimo. Mike, Ed, un camarógrafo, un técnico de sonido y un par de productores de Ataboy TV. Era crudo, era puro. Ni siquiera había garantías de que lo renovaran tras la primera temporada. Pero lo hicieron, y no solo lo renovaron, lo impulsaron. Lo que comenzó como un programa británico de coches de bajo presupuesto acabaría convirtiéndose en un gigante, emitiéndose en más de 200 territorios y atrayendo a cientos de millones de espectadores. Pero con el éxito llega la escala, y con la escala llega la fricción. A medida que la huella del programa se expandía, también lo hacían las expectativas. Entre bastidores, se tomaban decisiones más grandes, más comerciales, y poco a poco, la historia empezó a cambiar, no solo en pantalla, sino también detrás de las cámaras. Construir una marca sin brillo. Parte de lo que hacía tan único a Wheeler Dealers a principios de los años 2000 era precisamente lo que se negaba a hacer. En un panorama televisivo cada vez más saturado de contenido brillante e impulsado por patrocinadores, Ed y Mike construyeron una marca que casi desafiaba abiertamente la colocación de productos, los trucos llamativos o las ediciones exageradamente dramatizadas. No había interrupciones del tipo presentado por, ni conflictos forzados para crear una trama, solo coches reales, problemas reales y soluciones reales. Ed comentó una vez en una entrevista que Wheeler Dealers siempre trató de ensuciarse las manos y mostrar a la gente cómo se hace realmente, no de glorificar el proceso. Esa crudeza se convirtió en su superpoder. Los espectadores no solo veían el programa por el antes y el después, se quedaban por el medio, por las partes cubiertas de grasa y a menudo laboriosas que la mayoría de los otros programas eliminaban en la edición. En los círculos de la industria, Wheeler Dealers era algo así como un unicornio. Tenía éxito no gracias a la marca, sino a pesar de la ausencia de ella. Como señaló un blog de fans, trataban a la audiencia como mecánicos, no como consumidores. Tenía un encanto educativo casi a la antigua, al estilo de la BBC, y los fans apreciaban esa confianza. Este enfoque le dio al programa autenticidad, algo que no se puede falsificar con una edición ingeniosa o un gran presupuesto. Pero aunque el público abrazó ese formato sin brillo, no despertaba exactamente entusiasmo entre los ejecutivos de las cadenas con signos de dólar en los ojos, especialmente en Estados Unidos, donde el contenido suele verse primero a través del prisma de la monetización y después del de la narrativa. A medida que el programa ganaba tracción al otro lado del Atlántico y empezaba a obtener cifras importantes a nivel internacional, Discovery vio una oportunidad. Wheeler Dealers ya no era solo un programa de coches, era una marca, y para ellos las marcas debían ser pulidas, estructuradas y comercializables. La idea de dejar dinero de patrocinadores sobre la mesa se volvió cada vez más difícil de ignorar. Ese fue el punto de inflexión. Discovery y su filial estadounidense, Velocity Channel,
No solo querían un programa exitoso, querían un producto televisivo, algo elegante, algo escalable, algo americanizado. Y fue exactamente entonces cuando comenzó a formarse una lenta y sutil fractura en la visión creativa. Fama, fricción y tensión de formato. Para cuando Wheeler de Alers llegó a su 7ª temporada, ya no era solo un programa popular, era una franquicia global. Con cada nuevo mercado llegaban nuevas expectativas, más coches, calendarios más ajustados, entregas más rápidas, y un número cada vez mayor de personas opinando sobre lo que el programa debía ser. El formato seguía siendo reconocible, pero estaba estirándose. Los episodios tenían que encajar en nuevos horarios en distintos territorios. Los cortes se hicieron más rápidos, las explicaciones más cortas. Los espectadores empezaron a notar que los segmentos técnicos de Ed, que antes eran la esencia del programa, se iban reduciendo poco a poco. Entre bastidores, Ed y Mickey también lidiaban con el caos logístico que conlleva el éxito internacional. Los plazos se volvieron más duros. Los calendarios de rodaje se volvieron implacables. Los vehículos tenían que encontrarse, repararse, filmarse y venderse más rápido que nunca. Había señales, pequeñas, pero perceptibles. Las explicaciones de Ed sobre ciertas reparaciones parecían apresuradas. Procedimientos completos de repente se hacían fuera de cámara. Los análisis técnicos en profundidad dieron paso a montajes acelerados. Para los fans de toda la vida, el cambio fue desconcertante. El alma del programa, la parte en la que realmente aprendías algo, estaba siendo exprimida. Hilos de Reddit, foros de coches y secciones de comentarios de YouTube se llenaron de especulaciones. ¿Por qué ya no explica las reparaciones como antes? ¿Alguien más notó que apenas aparece en los últimos episodios? ¿Están intentando americanizar el programa? Muchos espectadores asumieron que era solo una evolución natural o que Ed quizá estaba reduciendo su participación por falta de tiempo. Pocos sospechaban la verdadera razón, que él estaba resistiéndose silenciosamente entre bastidores, defendiendo la integridad de los segmentos del taller. No estaba dispuesto a renunciar al alma del programa sin luchar. Pero en el despiadado mundo de la producción televisiva, la resistencia creativa suele chocar de frente con las limitaciones presupuestarias, las prioridades de la cadena y el análisis de datos de audiencia. Ed estaba librando una batalla que, tristemente, ya se había perdido a puerta cerrada. Aún así, no se rindió, no de inmediato. Intentó adaptarse, intentó hacer que funcionara, y durante un tiempo, logró mantener viva la esencia, aunque fuera solo en fragmentos. Pero las grietas ya se habían formado. Aunque en aquel momento no se hicieron públicos desacuerdos, las señales estaban ahí. Mickey, siempre el showman, comenzó a acaparar más tiempo en pantalla. China empezaba a sentirse como un pasajero en un barco que él mismo había ayudado a construir. Y el destino, algún lugar más pulido, más rápido, un lugar que no tenía tiempo para aspectos de par de apriete ni fijador de roscas. La toma de control por la velocidad. Una bifurcación en el camino. Luego llegó el cambio corporativo que lo cambió todo. Después de 12 temporadas sólidas, Discovery tomó una decisión empresarial clave. La producción de Wheeler de Alers ya no estaría a cargo de Ataboy TV, la empresa británica que dio origen al programa. En su lugar, Discovery entregó el control a su filial estadounidense, Velocity Channel. Se fue el acogedor taller británico y el estilo de producción colaborativo. Llegaron Discovery Studios en California y un mandato para modernizar el formato. Para los ejecutivos de Discovery, esto era una evolución lógica. El programa tenía impulso global, una base de fans sólida y un claro potencial de monetización. Pero para el equipo creativo central, especialmente para Ed, esto se sentía como una toma hostil del ADN del programa. Ed abordó esta transición con franqueza en su vídeo de despedida. Reveló que Velocity consideraba que el formato original era demasiado difícil de producir, en particular la cobertura detallada y profunda de las reparaciones que habían definido al programa. Los nuevos productores estadounidenses querían episodios más compactos, con segmentos más rápidos y un atractivo más amplio. En términos simples, menos tiempo bajo el capó, más tiempo en la superficie. A Ed se le pidió simplificar, tomar atajos, reducir sus segmentos a algo más parecido a bocados mecánicos que a reparaciones reales. Fue una erosión lenta pero definitiva de los cimientos del programa. Para él, la transparencia mecánica no era solo un segmento, era el corazón del show. Cuando eso se puso en juego, supo que estaba ante una bifurcación en el camino, y el sendero que eligiera lo llevaría muy lejos de la marca que ayudó a construir.
Una batalla tras bambalinas por el alma del programa. Mucho antes de que las cámaras dejaran de grabar y los vídeos de despedida llegaran a internet, ya se libraba una guerra silenciosa entre bastidores de Wheeler de Ales. No se trataba de dinero, no se trataba de fama, se trataba de algo mucho más personal, la integridad creativa. En el corazón de esta batalla estaba Ed China, un hombre que no solo reparaba coches, enseñaba a la gente a pensar como mecánicos. Cada arreglo que realizaba no era solo un trabajo de reparación, era una mini clase magistral de ingeniería, impartida con paciencia, precisión y una sorprendente dosis de ingenio. Los segmentos de Ed no eran relleno, eran la columna vertebral del programa, pero a medida que crecía la influencia de Velocity, también crecía su apetito por la velocidad y el pulido. Su visión se inclinaba hacia el entretenimiento ante todo, ediciones llamativas, transiciones ágiles y atención a públicos con menor capacidad de concentración. A sus ojos, una reconstrucción de carburador de 15 minutos era peso muerto. ¿Por qué mostrarle a alguien cómo arreglar una caja de cambios cuando puede simplemente cortar al antes y después con música animada y un par de frases ingeniosas? Ed China creía que los espectadores merecían entender por qué se hacían las cosas, no solo cómo. Esa filosofía definió Wheeler de Ales. Cuando los productores presionaron para reducir drásticamente los segmentos detallados del taller, Ed sintió que el programa estaba perdiendo su alma y convirtiéndose en uno más de compraventa de autos. En 2017, dejó claro que le estaban pidiendo recortar esquinas, algo que se negó a hacer. Lo que siguió fue un divorcio creativo. La cadena buscaba escalabilidad y audiencia, mientras que Ed luchaba por proteger la autenticidad. En lugar de comprometer sus principios, eligió alejarse de lo que había ayudado a construir. El 21 de marzo de 2017, Ed anunció discretamente su salida en un breve vídeo de YouTube. Tranquilo y respetuoso, explicó que los productores consideraban que sus reparaciones detalladas eran demasiado difíciles de filmar y querían reducirlas. No culpó a la cadena ni a Mickey Brewer, presentando la decisión únicamente como una cuestión de principios. Los fans le creyeron. El vídeo se volvió viral, generando tristeza y enojo. Gran parte de la reacción negativa recayó sobre Mickey Brewer, con fans acusándolo de respaldar los cambios. Mickey negó cualquier papel en la salida de Ed, y Ed pidió públicamente a los fans que no lo culparan, pero aún así la especulación se disparó. El programa continuó con nuevos copresentadores, aunque muchos sintieron que algo vital se había perdido. A pesar de que ambos negaron cualquier enemistad personal, su silencio desde 2017 fue llamativo. No hubo reencuentros, colaboraciones ni muestras públicas de cercanía, lo que sugería no una ruptura dramática, sino una lenta deriva creativa y emocional. 8 años después, Ed finalmente confirmó la verdad en un podcast. Admitió que nunca quiso irse, pero que el programa se había convertido en algo que ya no podía respaldar. Incluso dijo que no le gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo, presionado a pasar por alto detalles y sacrificar la artesanía. No era ego, era principio. Tras irse, Ed se reconstruyó en sus propios términos con Works of the Iris, abrazando una mecánica lenta, técnica y sin concesiones. Mientras tanto, Wheeler de Ales sobrevivió y evolucionó, pero la sombra de la era de Ed nunca se desvaneció. Los fans no solo extrañaban a Ed, extrañaban la sensación de artesanía honesta que una vez definió al programa. Incluso años después, Wheeler de Ales seguía cargando con esa sombra. Funcionaba, entretuvo, pero para muchos, nunca volvió a sentirse completo. Y ahí estaba la paradoja. Ed se fue, pero, de alguna manera, nunca se fue del todo. ¿Crees que Ed China tomó la decisión correcta al dejar el programa? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.